Uno de los errores que yo cometí al empezar a dibujar con acrílico es acumular muchos colores. Yo en este caso lo que suelo hacer es jugar un poco con el material y con los tiempos de secado. Bueno, pues voy a empezar con este pincel redondo. Como veis es bastante grande. Esto significa que va a acumular bastante agua y también puede acumular bastante pigmento. La peculiaridad de los pinceles redondos es que nos permite hacer un trazo homogéneo, pero también podemos jugar con él y usar la punta para jugar con la modalidad, la línea más ancha, más estrecha, y da mucho juego. Recordad que algo muy importante también es el grado de humedad con el que cogéis el pincel. Más agua, vamos a tener trazos más acuosos, y menos agua, conseguimos trazos más tipo pincel seco. Si yo, por ejemplo, cojo un montón de pigmento y hago arrastrados, tendré un pincel, unas pinceladas muy secas. Ahora voy a probar en el mismo papel a usar un pincel de tipo cuadrado. Este tipo de pinceles nos permite hacer trazos uniformes y parecidos. Aquí estoy haciendo una mezcla donde por la parte de arriba se ve como más arrastrado, más denso la pintura, y en la parte de abajo, porque estaba más humedecido, podemos ver más efecto acuarela del acrílico. ¿Qué nos permite también? Si queremos cubrir una zona amplia con un color, nos permite hacer trazos más o menos uniformes donde se va repartiendo el pigmento de forma homogénea. Ahora os voy a mostrar este tipo de pincel que es tipo lengua de gato. Es como rectangular, pero con el borde un poco redondeado. Voy a aplicarlo directamente para ver qué efectos consigo. Esto es con mucho pigmento. Si yo decido aplicarlo más seco, voy a generar como arrastrados donde el pigmento no se reparte de forma homogénea. Y si por el contrario quiero humedecerlo mucho, voy a conseguir un trazo más acuoso. Otra cosa fundamental es la gestualidad. Tener en cuenta que una cosa es la herramienta y otra cómo movemos el brazo, cómo desplazamos el pincel y cómo repartimos el pigmento sobre la hoja de papel. Ahora ya voy a aplicar como combinaciones de colores también. Por ejemplo, si yo quiero que mi historia o mi ilustración sea rotunda, fuerte, seguridad, tengo que hacer trazos que así se represente. Si en cambio yo quiero mostrar duda, miedo, inseguridad, puedo jugar con el pincel y hacer otro tipo de trazos más gestuales que impliquen otro tipo de emoción o sentimiento. Recordad que también tenía este pincel que es como con forma de abanico. Vamos a ver un poco qué efectos nos provoca. Bueno, es un poco sorprendente, podemos conseguir muchas texturas. Uno de los errores que yo cometí al empezar a dibujar con acrílico es acumular muchos colores. Se empasta, se mezcla y queda un resultado no tan bueno. Lo que os animo a probar es a usar una paleta limitada de colores e ir viendo cómo se van secando los colores según vais aplicando. Yo en este caso lo que suelo hacer es jugar un poco con el material y con los tiempos de secado. Porque también en los errores muchas veces podemos encontrar aciertos y posibilidades. Me gusta mucho también cuando se van mezclando los colores en el propio dibujo al combinar los pigmentos. Y como os decía, podemos jugar con trazos más marcados, más gestuales, como he hecho en la copa de este árbol, con trazos con más agua y más delicados o más finos. Un último truco que os voy a dar es reutilizar los materiales. Yo he usado esta hoja como una especie de paleta para descargar la pintura cuando me pasaba de agua o pigmento. Pero esto puede ser material de dibujo. Simplemente lo podemos usar para nuestras creaciones de tipo de collage. Y lo que me gusta especialmente es esa libertad. Como no he ido creando esta hoja pensando que iba a servir para algo, hay una especie de juego de los pigmentos. Y bueno, hasta aquí estaría este pequeño vídeo tutorial. Espero que hayáis conectado con la magia del acrílico, que es lo que yo siento cuando dibujo con este material, y espero que lo uséis para llevar a cabo vuestras creaciones. Y si queréis seguir aprendiendo conmigo sobre la ilustración, los procesos de creación y la mezcla de técnicas, tengo varios cursos online en Doméstica.